Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Venegas, les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Tengo dos cosas muy importantes que decirle. Una tiene que ver con algo que Dios habla a su pueblo, otra tiene que ver con oración y Operación Trompeta. Usted recuerda, o quizás no lo sepa, pero Operación Trompeta es un mover de oración internacional y es un mover de oración en México y es un mover de oración del cuerpo de Cristo. Entonces quiero platicarle rápidamente que hace algún tiempo, hace algunos meses atrás, Dios me habló y me dijo, después de la fiesta de Pascua o de Pesaj, antes del Pentecostés, dile a mi pueblo que me busquen con fuerza, porque cuando venga el tiempo, el Pentecostés, yo traeré mi Espíritu Santo sobre ellos y haré cosas extraordinarias y los llenaré de una potencia y de una fuerza extraordinaria. Las cosas que Dios habla siempre se cumplen, pero las cosas que Dios habla están sujetas a cumplimiento de acuerdo a la obediencia y la voluntad rendida de nosotros. Así que Dios habla y está dispuesto, pero nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos tomar en cuenta esto que Él nos está hablando. Y Él lo que dijo es precisamente, búsquenme con fuerza. Ahora, pasados los días de la fiesta de Pascua o de Pesaj, en el calendario judío, que fue más o menos hace unos 15 días, mi hijo Oscar Jr. me recordó esta palabra que en algún lugar había comentado y entonces yo me puse a estudiar un poco más para poder determinar qué es lo que el Señor quería, y esto me sorprendió mucho porque encontré que la fiesta de Pentecostés es la fiesta de las semanas y es rodeado del número 7. El número 7 significa culminar. También sinónimos es terminar, íntegro, que es completo, o completo, que es terminado. 7 es un número que significa ciclo terminado. Por ejemplo, como cuando terminamos una semana, o como cuando el Señor terminó en 7 días la obra, o como cuando cada 7 años el cuerpo se renueva completamente, etc. 7 es un número que habla de culminación, de completar. Luego entonces me di cuenta que lo que estaba sucediendo es que la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, es la fiesta de la semana. Shavuot significa Pentecostés. Pentecostés significa 50 y habla acerca de 49 más 1, o sea, son 7 semanas de 7. Y esto me pareció muy interesante y muy increíble, y por eso es que quiero comentarles que cuando me puse a estudiar me encontré con que el ciclo de 7 por 7 es como una acentuación a un ciclo terminado. Bueno, quiero explicarles algo. 7 es terminación de un ciclo, 8 es igual a 1, o sea, es un nuevo comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es el tiempo que tú necesitas para completar algo. Y 7 por 7 son 49, es como acentuar el 7. ¿Qué fue lo que sucedió? Muy sencillo. El pueblo de Israel salió de Egipto y caminó por el desierto, y 50 días después estaba justo en el pie del monte Sinaí recibiendo la Torá, recibiendo las enseñanzas de Dios, recibiendo los mandamientos, recibiendo la ley. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? 50 días después de que Jesucristo murió, estaban los discípulos al pie del monte yendo hacia el aposento alto, y 50 días exactamente después estaban en el aposento alto y el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Qué fue lo que sucedió? El pueblo de Israel salió de Egipto y transicionó de la esclavitud a la suficiente madurez para recibir la ley del Señor y empezar a relacionarse con Él. Y esto me sorprendió porque lo que Dios me pedía es que durante este tiempo, este periódico de Pascua, de este periodo de Pascua a Pentecostés, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, busquemos con fuerza, porque en tiempo de Pentecostés Dios va a traer una unción sobre nosotros extraordinaria, maravillosa. Se llama una temporada para alcanzar madurez. Quizás usted diga, pero en 50 días una persona no alcanza madurez. Es un símbolo, 7 por 7, 49. Dios te va a empezar a dar palabra, te va a empezar unción, tienes que orar, tienes que leer la escritura, tienes que asistir a actividades, tienes que ir a la iglesia, tienes que ponerte a orar en tu casa, hacer tus devocionales, leer la Biblia, ponerte en oración, tener tiempos de ayuno, buscar vehementemente.
porque Dios quiere que nosotros podamos estudiar la palabra y podamos recibir mucho de él. Bueno, esto es parte de lo que tenemos. El pueblo entonces maduró de la esclavitud al llegar al tiempo de recibir 50 días. También los discípulos llegaron de una madurez en donde no creían que Jesucristo resucitaría, a la madurez de recibir el Espíritu Santo, y que 3,000, 5,000 personas se aceptaron a Cristo, y además se oyera en todas las lenguas y en todos los idiomas el Evangelio de Jesucristo. Fue una madurez extraordinaria, y en este preciso momento, en este tiempo, estamos precisamente en el desarrollo de esa madurez. El Pentecostés será el domingo 12 de junio, domingo 12 de junio. De aquí a esa fecha tenemos que trabajar para que el Espíritu Santo nos madure y que el día de Pentecostés la iglesia, el cuerpo de Cristo, en todo México, en todo el país, reciba un avance espiritual extraordinario que le haga ir a las primeras filas, a las primeras líneas de guerra, un avance espiritual de tremendas magnitudes. Entonces, cuando yo entendí todo esto, dije, tengo que comunicarlo de una manera muy especial, y por eso estoy haciendo este video en este momento y lo estoy transmitiendo para que usted escuche y lo comparta. Dios me dijo, o Dios habló y dijo, voy a llenar a mi cuerpo, a mi iglesia, a mi gente, a mi esposa, a mis hijos, de una fuerza espiritual tal, de una fuerza de oración tal, que todas las fuerzas contrarias van a temblar, van a sacudirse. Esto es lo que va a pasar. Y el Señor me dio unas citas bíblicas que yo quiero que usted tome en cuenta. Es Segunda de Crónicas 26, Juan 7:38, Lucas 21:26 y Juan 3:8. Estas 4 citas bíblicas le van a ayudar a usted a prepararse en este sentido. Recuerde, es muy importante que en estos días nosotros entremos en un tiempo devocional y en creerle a Dios que Él va a hacer cosas extraordinarias con nosotros para el tiempo del Pentecostés. Dios va a hacer que se sacudan las fuerzas espirituales. Esto es para mí muy interesante. Lo entendí, lo creí y lo estoy haciendo, y yo le invito a que usted lo haga. Yo no le estoy pidiendo que se una a un proyecto personal o a este ministerio. No le estoy pidiendo que se una a una asociación o a un pensamiento. Le estoy pidiendo que usted y yo, nosotros, todos, el cuerpo de Cristo, nos unamos a un proyecto, a una idea de Dios que está viniendo no solo a mí, sino a un consenso de líderes y ministros a través de diferentes asociaciones, agrupaciones, en donde Dios nos está empujando como iglesia a entender que no necesitamos ser perseguidos por la ley, que no necesitan que las leyes cambien para que ya no nos permitan predicar el Evangelio, o para que las cosas se hagan de una manera diferente a la Biblia, o que las leyes apoyen la inmoralidad, la violencia. No, sino que nosotros como cristianos tenemos en nuestras manos la capacidad de, a través de la oración, de la llenura del Espíritu Santo, de la unidad del cuerpo de Cristo, cambiar esta situación que estamos viviendo en el país. Bueno, volviendo un poco a la fiesta de Pentecostés o Shavuot, entre los judíos hay una costumbre, y es que la noche de Shavuot leen todo el libro de Ruth, porque Ruth era moabita, lo peor que había, y fue transicionada de ser moabita a estar casada con Boaz y ser parte de una religión judía, o de un sistema de creencias y de fe que la llevaron a ser la abuela de David. Así como Ruth fue transformada y tuvo un proceso de maduración, Dios quiere que nosotros tengamos este proceso de maduración. Ahora, los judíos tienen esto por costumbre, pero nosotros no estudiamos la palabra por costumbre. Nosotros la estudiamos porque es el alimento de nuestra vida espiritual, y en este preciso momento, en este tiempo, es porque Dios nos está enviando proféticamente a hacerlo, para que el día del Pentecostés venga una unción sobre nosotros. Yo te pido que por favor movilices y convoques oración. Si lo puedes hacer en tu iglesia, haz cadenas de oración, haz veladas de oración, convocaciones de oración, invita a otros, comparte este video, da like, mándalo a tus conocidos, haz preguntas, haz comentarios. Yo sé que quizás no estés de acuerdo, y estoy contento que no estés de acuerdo, pero sé que también muchos estarán de acuerdo que es un tiempo especial. No estamos observando tradiciones judías, simplemente los tiempos han sido marcados. Yo tengo un rosal en mi casa, y no todo el tiempo tiene rosas, solo en determinadas temporadas. También hay un limón, y solo hay en determinada temporada.
También los elotes, hasta en el pueblo donde yo vivo, hay una fiesta del elote porque es temporal. Todo tiene una temporalidad. Y esta temporalidad estamos entre el tiempo de la muerte de Cristo y el tiempo de la venida del Espíritu Santo para prepararnos de una manera especial. Esta es la primera cosa que te quiero decir. Dios te está llamando a que en un tiempo muy especial, antes de la fiesta del Pentecostés o del tiempo del Pentecostés, prepares tu cuerpo, tu vida y desarrolles una madurez tal que te permita que el Espíritu Santo te conecte con Dios y que tu oración haga temblar las fuerzas malignas y contrarias de este mundo, las agendas diabólicas que están en contra de la palabra del Señor. La segunda cosa que quiero decirte es que quiero que te movilices con Operación Trompeta. Hay una serie de situaciones en nuestro país: la impunidad, la violencia, la corrupción y la inmoralidad. Cuatro cosas. Hay muchas, pero orando el Espíritu Santo me puso impunidad, violencia, corrupción, inmoralidad. Vemos los casos en Acapulco, vemos los casos en Veracruz, vemos tantas cosas que están sucediendo en este momento y el Espíritu Santo nos habla y nos dice: entren en batalla en contra de estos 4 espíritus. No podemos ir en contra de cualquier espíritu. Dios nos envía a orar específicamente por las cosas que Él está listo para derrotar. México está tratando de ser entronado por espíritus de violencia, por gobiernos ilegítimos, en el sentido de que la violencia, de que el narcogobierno, etcétera, quiere gobernar este país. Pero nuestra lucha no es contra personas, no es contra el líder de un cartel, no es contra un sicario, no es contra una persona. Nuestra lucha es contra espíritus que gobiernan y que tratan de imponerse en una nación. Y nuestra oración va específicamente a contrarrestar y a romper toda obra del diablo, todo plan diabólico sobre nuestra nación. Estoy tan preocupado de las cosas que están ocurriendo y yo creo que nuestra preocupación va a disminuir en el momento en que nosotros nos ocupemos de la oración. Así que entonces te pido 4 específicas cosas y que yo las anoté porque creo que es muy importante que sea muy puntual en las cosas que Dios está pidiendo que hagamos nosotros. La primera es que oremos para que la violencia que se ha desatado en Acapulco y en Veracruz, que están entre las 10 ciudades más peligrosas de la nación en este momento, de acuerdo a las estadísticas que tú podrás encontrar en internet, Acapulco y Veracruz son 2 de las ciudades más peligrosas en este momento en nuestra nación. Y lo que está pasando es que hay un espíritu de muerte, de control, de contragobierno, de anarquía, de violencia, de persecución que está tratando de implantarse. Nuestra oración unida va a quebrantar esto. La segunda cosa por la que te quiero pedir que oremos es exactamente por el conflicto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Yo sé que no son los únicos desaparecidos y que mucha gente dice: ya dejemos eso. Los padres de estas personas jamás lo dejarán hasta que no tengan una solución. Y una de las personas que vino del extranjero habló y dijo: lo mejor que puede ocurrir es que los padres conozcan la verdad y los culpables sean castigados. Estamos hablando de justicia. Entonces oremos para que en este caso específicamente y en todos los demás casos que hay en la nación empiece a haber justicia. Tenemos aproximadamente 40 días, 40 es tiempo de cambio, 40 días de unidad de cuerpo de Cristo para que tomemos la nación en oración y como cuerpo de Cristo nos unamos. Tercera cosa, el 5 de junio habrá elecciones en México. Yo te quiero pedir que tú seas un cristiano socialmente responsable y que salgas a votar, que te involucres en el proyecto de democracia de esta nación, porque Dios te está usando a ti. No digas: a mí no me interesa la política o la política es del diablo. No estamos tratando de romper la separación que hay entre Estado y gobierno, entre política y religión. Simplemente estamos tratando de ser cristianos responsables en una nación, porque somos ciudadanos, tenemos credencial para votar, estamos bajo la cubierta de una constitución. Y si tú quieres un país de justicia, entonces para que el justo gobierne y el pueblo se alegre, tú tienes que hacer tu parte. Quizás no estés de acuerdo conmigo y no te pido que estés de acuerdo, pero ora y pregúntale al Espíritu Santo: ¿tengo que votar?
tengo que ser un cristiano socialmente responsable, porque el 5 de junio se van a decidir 12 candidaturas de gobierno, se van a decidir muchas municipalidades y también se va a decidir a los 60 legisladores, 100 legisladores que van a hacer la constitución de la nueva Ciudad de México, y es muy importante que esta constitución esté alineada a un pensamiento divino y no a un pensamiento diabólico. Yo no sé a qué partido pertenezcas o por quién quieras votar, pero lo que sí sé es que Dios te está llamando a ser un cristiano socialmente responsable. Y en cuarto lugar, te quiero pedir también que ores por la problemática de la contaminación ambiental. En la Ciudad de México hemos pasado casi 4 días, en esta semana pasada, 4 días de contingencia, y la población está desesperada, la economía se está cayendo, los negocios están cerrando y la gente se está enfermando. ¿Qué está pasando? Bueno, te quiero decir algo. Dios me dijo que como es en lo natural, es en lo espiritual. Y la verdad que lo que está pasando es que la contaminación solo es el reflejo de la contaminación espiritual que existe en esta gran ciudad y en el corazón de mucha gente que no tiene temor de Dios. Y nosotros los cristianos somos los que hemos sido llamados para orar por este tipo de necesidades. Entonces te pido que ores de manera muy puntual por este tipo de situaciones. Y por último, finalmente te quiero pedir que oremos para que la agenda diabólica que está avanzando, porque hay derechos humanos y dicen que a través de los derechos humanos la gente puede hacer lo que quiera. No es cierto. Sí, tenemos derechos humanos y podemos hacer lo que queramos, pero sin afectar a otros. Hoy en día se está peleando porque los niños reciban clases sexuales cuando es una tarea de los padres enseñarle a los hijos y no de otras personas, y además enseñarles cosas que no tienen que ver ni con los principios ni con los valores bíblicos o de Dios. La segunda cosa es que la agenda homosexual, la agenda lesbiana, todo este tipo de situaciones, nosotros no vamos a hacer daño a nadie, no somos homofóbicos, no despreciamos a las personas. Cada quien tiene derecho a tener su propio pensamiento y su propia orientación sexual, pero eso no significa que los que creemos en algo que la Biblia dice o que Dios nos ha enseñado tengamos que ocultarlo o tengamos que callar nuestra boca acerca de lo que creemos y lo que somos. Debe haber justicia, debe haber equilibrio, y las leyes no pueden solapar solo a algunos. Entonces debemos de entender y debemos creer que este tipo de agenda no tiene que ver con la palabra de Dios. Muy pocos levantan la voz por miedo a ser atacados. No tengas miedo a ser atacado, porque si te atacan a ti, están atacando a Dios. Entonces oremos para que este tipo de agendas no se den. También creo que lo que un papá y una mamá le enseña a un hijo es lo que va a aprender en la vida. Ahora tratan de decir que el niño aprende solo, que no aprende del ejemplo de los padres, y entonces dicen que puede tener 2 papás o 2 mamás en lugar de un papá y una mamá. Además, esto no lo puede legislar el gobierno, no lo puede legislar el Estado, porque existía antes de que el Estado existiera. Es algo que está establecido y es algo que nosotros debemos defender porque es un principio divino. Hay principios divinos. Las leyes resultan de las costumbres, pero las costumbres resultan de lo que dicta la ética y lo que dicta Dios desde el principio. Claro, hay gente que prefiere no creer en Dios para hacer lo que quiera, pero nosotros debemos entender que necesitamos creer en Dios porque entonces tendremos límites, y los límites nos dan identidad, los límites nos ayudan a ser respetados. Alguien decía que un niño que es abusado y no dice nada es porque no aprendió a tener límites. Así es en realidad lo que está sucediendo. Por eso esta agenda de inmoralidad, de violencia en contra de la familia, del modelo bíblico, es tan popular en estos días. Y yo sé que no es fácil tomar este tema, pero nosotros los que creemos en Cristo, la iglesia de Cristo, sí lo podemos tomar y orar, porque nuestra lucha no es contra sangre, carne, contra leyes, contra gobiernos. Nuestra lucha es contra espíritus, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades satánicas. Entonces es necesario que entendamos que proféticamente Dios nos está impulsando a hacer lo que sabemos y lo que tenemos de parte de Dios. Juan y Pedro le dijeron al cojo: dinero no te vamos a dar. O sea, algo material no es, algo físico no es, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y eso es lo que vamos a hacer con la sociedad. Quizás no podamos decir mucho, quizás no podamos hacer mucho desde la trinchera de lo legal o de la trinchera de lo legislativo, porque eso es
parte de lo que el gobierno tiene que hacer, pero nosotros desde la trinchera espiritual lo tenemos que hacer sin dejar de lado el ser responsables socialmente como cristianos. Así que te invito a que oremos y que nos unamos. Finalmente te quiero poner en oración de Operación Trompeta y movilizar a toda la nación una oración muy específica, porque como dije al principio, lo que hacemos depende, más bien, lo que el Señor dice es verdadero y siempre se cumple, pero también está sujeto a lo que nosotros hacemos, porque si nosotros no obramos conforme a lo que Él nos pide, Pablo le decía a Timoteo, milita en la palabra, piensa en la palabra, habla conforme a la palabra, actúa conforme a la palabra que te fue dada, porque si nosotros no militamos en esta palabra, las promesas del Señor serán tomadas y puestas sobre otras personas, sobre otras generaciones. Oramos mucho por nuestros gobiernos, oramos mucho porque Dios cambie nuestra nación, oramos mucho para que el Señor transforme la nación, para que haya evangelismo, para que el reino se establezca, para que nuestra sociedad cambie, pero también tenemos que actuar en este sentido. Y yo te pido que este último punto, quinto punto, lo oremos juntos, porque si no logramos este punto, va a ser muy difícil que como iglesia, como congregación, como asociación, como persona, podamos trascender. Yo no voy a trascender solo, por famoso, por poderoso, por inteligente, por cristiano que sea, no voy a trascender solo. Ni los pastores que tienen una mega iglesia van a trascender solos, ni las mega denominaciones van a trascender solas. Debemos orar por la unidad del cuerpo de Cristo. Es extremadamente necesario que entendamos que estamos fraccionados, desunidos, que nos peleamos por doctrinas, que criticamos todo, que si Jesús Adrián Romero dice una cosa, que si Marcus Witt dice otra, que si Víctor Richard dijo algo o hizo algo, que si Felipe Castillo dijo algo, que si Benjamín Rivera, que si Enlace pasó algo, que si todo el tiempo estamos criticando, que si Amistad Cristiana, que si Comunidad Cristiana, que si Asambleas de Dios, que si la Iglesia del Dios de la Profecía dijo, que si los metodistas hacen esto, que si los pentecosteses dicen aquello, que si tal líder dijo esto, que si tal líder trajo a tal persona y a mí no me gustó, que si vino tal predicador o tal... Hermano, por favor, deja de criticar, y si vas a hacer una crítica, hazla constructiva, con la palabra, diciendo, la Biblia dice esto, crezcamos en ello, hagamos esto, unámonos en esto. Por favor, hermanos, no podemos seguir desunidos como cuerpo, porque entonces nada va a suceder. La contaminación va a seguir, la corrupción va a seguir, la impunidad va a seguir, los gobiernos no legítimos, y no me refiero a la política, me refiero a la violencia, al narcogobierno que existe en tantos lugares, a todo lo que está gobernando, a la gente del dinero que gana dinero ilícito. Todo esto va a seguir, va a seguir, va a seguir. La corrupción de nuestros hijos, la violencia sexual sobre ellos, todo esto que no nos gusta y que es evidente y que no es un secreto, sino que es a voces que lo decimos en las iglesias, pero que es verdad, que existe. Yo te digo que va a continuar y va a continuar, y no vamos a tener familias felices, y no vamos a tener una nación fuerte, y no vamos a ser la iglesia que Cristo anhela y Él ha pedido en Juan 17 que seamos. Unidad del cuerpo de Cristo. Yo te invito entonces a que oremos en este momento y que tú planes. Platícanos qué vas a hacer en tu iglesia, si vas a hacer caminatas de oración, si vas a hacer veladas de oración, si van a salir, si vas a convocar a otros, si vas a compartir este video. Si quieres aportar algo en la página de Operación Trompeta Activa México de Facebook, también ahí, en la página del Profeta Oscar Venegas, en la página de Oscar Venegas Jr., en las páginas de cristianas. Comparte algo, pon algo, lo que el Señor te hable, la revelación que tengas, edifica el cuerpo de Cristo. No uses las redes para decir, estoy comiendo, estoy en el baño, voy a comprar un dulce, tengo un carro nuevo. Usa las redes para compartir la palabra, la edificación, textos bíblicos, lo que Dios te habla. Usemos de manera positiva todo lo que tenemos y hagamos la obra de Cristo, establezcamos reino. Perdóneme si les soy molesto, no es mi intención. Mi deseo es comunicar al cuerpo de Cristo. No te pido que te unas conmigo, yo me uno contigo, yo me uno al mover de Cristo, me uno a todos los que están orando, y creo que todos debemos poner nuestro granito de arena
haz videos, compártelos por internet, habla a través de las redes, hazlo en el nombre de Jesús. Si tienes alguna duda, por favor, manda correo a Ejército Victorioso de Dios o Ejército Victorioso de Dios @hotmail.com, o también puedes mandar un correo a operación trompeta @oscarvenegas.com, activa México @oscarvenegas.com, o escribirnos a la página de Facebook Operación Trompeta Activa México. Yo te amo en el nombre de Jesús y te pido que ores conmigo. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a hacer la iglesia, el cuerpo de Cristo unido en oración, y que en estos días nos des estrategias, y que el día 12 de junio, que es el día del Pentecostés, nosotros podamos ser investidos de tu poder como una iglesia que haga temblar a las fuerzas del diablo. Señor, declaro que nuestra lucha no es contra sangre o carne, sino contra espíritus malignos y potestades malignas que están en los aires. Bendice a todo hombre, bendice a toda mujer, bendice a nuestro presidente, bendice a nuestros gobernantes, a nuestros diputados, a nuestros legisladores, y bendice a la iglesia y bendice a México. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te damos gracias. Les envío un abrazo en el nombre de Jesús, les agradezco su atención y espero sus comentarios. Hasta la próxima.